está tratando de interferir en el proceso electoral de febrero del 2021. Hay una interferencia. No han podido impedir nuestra participación electoral y hoy están hablando de aplazar las elecciones y eso no lo podemos permitir. Pero más allá de que ya hay voces que pretenden aplazar el proceso electoral, lo que realmente están tratando es de suspender el proceso electoral. Y esto lo quiero decir con voz alta y con voz firme, porque lo que hemos conocido ayer a través del comunicado de la Fiscalía General del Estado no lo podemos aceptar, porque es una interferencia directa al proceso electoral. ¿Qué ha dicho la Fiscal General del Estado? Que el 27 de noviembre de este año ha realizado una consulta a la Corte Nacional de Justicia para solicitarle que le responda si ella puede iniciar investigaciones previas a candidatos y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Eso es interferir con un proceso electoral que está en este momento desarrollándose al amparo del calendario electoral, y que en la historia electoral todos sabemos que quienes ejercen la autoridad máxima en un proceso electoral son las autoridades electorales y no la Fiscal General de la Nación. Pero por otro lado, lo comunica ayer algo que había consultado el 27 de noviembre. Y lo comunica ayer luego de que el Consejo Nacional Electoral ha solicitado a la Corte Constitucional, que tampoco le compete, que diriba sobre la eventual participación del señor Álvaro Noboa. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Eso no está en discusión. Pero evidentemente, así como todos tenemos esos derechos, tenemos la obligación de cumplir con los requisitos, tanto las organizaciones políticas como los ciudadanos, para participar dentro del proceso. Por eso existe el calendario electoral. Pero adicionalmente, ¿por qué nos lleva a decirles que hay una interferencia plena y directa en el proceso electoral? De manos extrañas y de terceros. Es porque hace 2 días el Tribunal Contencioso Electoral admite otra apelación en contra de la Alianza 1, Centro Democrático y 5 Fuerza Compromiso Social, fuera de tiempo. Y además sobre un tema y sobre un argumento que ya está evacuado y solucionado. Argumenta el señor Freire y el señor Arboleda que la lista 5 Fuerza Compromiso Social no tenía vida jurídica al momento de generar la alianza. Pues debo decirles a ustedes que la sentencia número 83 ya establece la ratificación desde hace tiempo de la vida jurídica de la lista 5 Fuerza Compromiso Social. Pero sin embargo, de lo mencionado y de aquello, el Tribunal Contencioso Electoral admite esta apelación. Todo esto lo demuestra entonces que están ejerciendo una política tóxica y no han entendido que el pueblo ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana lo que exige, lo que pide, lo que pretende, lo que anhela y lo que merece es que se haga una nueva forma de hacer política. A nosotros no nos van a amedrentar con supuestas investigaciones, porque nosotros estamos acostumbrados a caminar con el pueblo y con la frente en alto. Vamos a exigir, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial e internacional, de que existan verdaderos observatorios nacionales e internacionales para que se garantice la transparencia del proceso electoral. ¿Será acaso que comenzó el crujir de dientes, tal como dicen las Sagradas Escrituras, porque están viendo la gran aceptación, los recibimientos
y las posibilidades de ganar del binomio de la esperanza y nuestro equipo de asambleístas. Convoco a la ciudadanía para que estemos atentos y vigilantes a todo lo que esté sucediendo en relación a este tema. Paso entonces a compartir con ustedes sobre nuestro plan de trabajo y sobre la visión de desarrollo que tenemos en el país. Estamos recibiendo y vamos a recibir un país en crisis, para todos es conocido. No solamente porque lo podamos leer en los medios de comunicación o escuchar en los medios de comunicación, sino porque lo estamos viviendo. Porque lo estamos viviendo. En estos 3 años y medio se ha destruido la institucionalidad democrática de la República del Ecuador. En estos 3 años y medio hemos tenido que ser testigos cómo se ha debilitado el Estado ecuatoriano en términos y en relación con derechos fundamentales como la salud pública y la educación pública. Que en medio de la pandemia, cuando estábamos viviendo el pico más alto de la pandemia, este gobierno tomó $2.000 millones para pagar anticipadamente la deuda externa de bonos que vencían recién en el año 2022 y 2023. ¿A qué conclusión nos lleva? Que este gobierno y este cogobierno del señor Moreno y del señor Lasso nunca tuvieron como prioridad la vida, la salud, la producción y el empleo de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Tuvieron como prioridad a la banca internacional, tuvieron como prioridad el negocio de los tenedores de la deuda del Ecuador. Eso significa que lo que tenemos que rescatar entonces es una visión de Estado social, de una sociedad de bienestar que funcione al amparo de la justicia social. ¿Y qué significa justicia social? Justicia social significa poner al ser humano por encima de todo, garantizar igualdad de oportunidades en derechos como la educación pública, en derechos como la salud pública, en derechos de la seguridad, en derechos que exista una verdadera justicia, en derechos que signifique acceso a libertad para trabajar. Eso se llama justicia social. Y eso acompañado de algo que para mí es fundamental y que ustedes, los pobladores de la provincia del Oro, los ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres, me van a entender mejor. Que venga acompañado con principios de equidad territorial. Territorial. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que comenzar por lo siguiente. El Ecuador es una economía dolarizada, sí. Y estamos viviendo una crisis, sí. Primera medida, que ya lo hemos dicho, pero que lamentablemente esa campaña tóxica y sucia pretende manipular y respetar la inteligencia de los ecuatorianos. Quiero decirles con firmeza y con convicción, porque yo no necesito que lean mis labios, porque lo digo con firmeza y con convencimiento. Vamos a mantener y fortalecer la dolarización, porque es un mecanismo de certidumbre y de certeza para proteger la capacidad adquisitiva y de compra de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, porque nos permite mantener el valor del dinero, porque nos permite adicionalmente controlar la inflación y le permite al sector productivo planificar adecuadamente dentro de esa protección de la moneda a efectos que puedan desarrollar ese sector productivo que genera empleo. Pero por otro lado, necesitamos la dolarización a efectos de que necesitamos la dolarización porque siendo una moneda dura podemos convertirnos en un país atractivo para las inversiones que tenemos que traer para poder desarrollar las obras que el país necesita. Primera medida, mantener y fortalecer la dolarización. Segunda medida, necesitamos entonces reconocer que un país dolarizado tiene 3 fuentes de financiamiento: el endeudamiento, las exportaciones y las inversiones. El Ecuador tiene un problema de endeudamiento en este momento, porque en este gobierno, en el gobierno de Moreno y Lasso, en estos 3 años y medio se ha endeudado en $30.000 millones, pero $30.000 millones
que no han servido para nada, porque no los incorporó en la economía real, en la economía de la producción, en la economía de los servicios, que son generadores de trabajo. Simplemente fue para sustituir deuda y para financiar la importación. Es decir, ese dinero, producto de la nueva deuda, salió al exterior. Y eso no lo podemos permitir. Y eso nos ha cerrado la capacidad de endeudamiento con el exterior. Por tanto, respetando la institucionalidad del país, porque este gobierno ya firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le vamos a decir al Fondo Monetario Internacional que si bien respetamos la institucionalidad del país, el principal elemento de la institucionalidad del país son ustedes, la vida, el pueblo ecuatoriano. Por tanto, no podemos aceptar, porque no podemos cumplir esas exigencias del Fondo Monetario Internacional, que para el año 2021 exige que se reduzca en 3.000 millones de dólares el gasto de salario y el gasto de inversión del Estado ecuatoriano, y que el año 2022 se incremente la carga tributaria. Eso no lo podemos pedir. ¿Qué significaría disminuir 3.000 millones de dólares en gasto de salario y en gasto de inversión? Permítanme explicarlo. Si el 85% de los gastos de salarios está en la educación, en la salud pública, en la seguridad y en la justicia, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que despidamos a maestros, nos están pidiendo que despidamos a médicos, enfermeras, tecnólogos y operadores de la salud, nos están pidiendo que en momentos de inseguridad que vive el país se despida a policías y militares, nos están pidiendo que despidamos operadores de la salud. Eso no lo podemos aceptar, porque eso sería crear, además de un caos social, un caos económico. ¿Por qué sería crear un caos social? Porque si en este gobierno se han destruido 1.500.000 plazas de trabajo, pretende que se sigan destruyendo más plazas de trabajo. ¿Qué significa destruir más plazas de trabajo? ¿Qué significa? Significaría entonces que al destruir más plazas de trabajo, no solamente se está perdiendo la paz, la tranquilidad y la estabilidad de las familias ecuatorianas, sino que adicionalmente se estaría afectando a la seguridad social del Ecuador, y que se estaría afectando a la economía, porque cuando la gente no tiene ingresos, porque no tiene trabajo, no consume la economía. Y cuando no consume la economía, no compra en la economía, no compra productos y servicios. Entonces, a menor ingreso, menor consumo, menor producción, mayor desempleo, menor inversión. Eso no lo podemos aceptar. Hay que decirle entonces al Fondo Monetario Internacional que esa cuerda, que esa soga que nos quieren dar y entregar, nosotros no se la vamos a aceptar, porque nosotros no vamos a tirar de la cuerda para estrangular a la economía interna, porque estrangular a la economía interna significaría estrangular a un pueblo. Y nosotros vamos a hacer un gobierno que interpreta las necesidades, la angustia, la desesperanza, pero sobre todo que respete la dignidad de nuestro pueblo ecuatoriano. ¿Y qué proponemos entonces? Proponemos entrar en un proceso de reestructuración con el Fondo Monetario Internacional. Decirle, señores, no se trata que no querramos, se trata que no podemos. Y tal cual como lo hizo la República de la Argentina, entremos a reestructurar esas condiciones. Pero condiciones que nos permitan tener oxígeno para reactivar la economía interna, y condiciones que nos permitan que a partir de tener oxígeno para reactivar la economía interna, reestructurando a largo plazo, con periodos de gracia, podamos luego con los excedentes de la generación económica interna cumplir y honrar nuestras obligaciones. Pero por 2.500 millones de dólares, no me pidan y no nos pidan ni a Andrés Arauz ni a Carlos Rabascal poner de rodillas a nuestro pueblo, porque eso no lo vamos a aceptar. Entonces entremos a ese proceso de reestructuración. Primer punto. Segundo punto,
Tenemos que establecer un equilibrio macrofiscal y para ello tenemos que incentivar nuevos ingresos para el Ecuador. Por eso proponemos pasar de una producción petrolera de 500.000 barriles diarios a 750.000 barriles diarios, porque hoy el precio del petróleo está afectado. Entonces necesitamos generar ingresos vía volumen y para eso vamos a generar articulaciones públicas y privadas para atraer inversiones para desarrollar el sector petrolero y también el sector minero. Si hacemos silencio atrás, les voy a agradecer porque nos están afectando el conversatorio con los medios de comunicación, con los periodistas que merecen respeto. Y el sector minero también. ¿Y por qué el sector minero es importante? Porque el sector minero para el próximo año va a representar el 4% del Producto Interno Bruto. Esos son 4.000 millones de dólares. Y una proyección al 2030 va a representar un flujo de recursos monetarios que nos va a sacar de la crisis. Y puede incluso en algún momento sustituir a los recursos petroleros. Pero ahora sí, quiero que tengan claro que tanto para el sector petrolero, tanto como el sector minero, tendrán que ser y implementar modelos de gestión responsable, porque vamos a ser implacables con el cuidado al medio ambiente, al ecosistema y nuestra agua. Por tanto, tendrán que implementarse auditorías internacionales para que esos modelos de gestión en el petróleo y en el sector minero respeten todas las políticas de protección de los recursos naturales del ecosistema. Eso en términos de un equilibrio fiscal. Vamos a otro tema. Se me ha preguntado en más de una ocasión si vamos a continuar con los acuerdos comerciales, especialmente con Estados Unidos. Yo les quiero decir que el segundo rubro de financiamiento de un país tiene que ver con qué? Tiene que ver con la posibilidad de vender nuestros productos en el exterior, productos y servicios en el exterior. ¿Y por qué tenemos que vender nuestros productos y servicios en el exterior? Para poder traer divisas nuevas y para poder seguir fortaleciendo la globalización. Y en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Ampliar la canasta exportable y tenemos que buscar nuevos mercados. Estados Unidos es nuestro socio comercial estratégico, sí. ¿Necesitamos acuerdo comercial con Estados Unidos? Sí. ¿Vamos a dejar de exportar porque no tengamos un acuerdo comercial? No. ¿Qué tenemos que hacer? Negociar un acuerdo comercial, primero digno, con inteligencia y con creatividad. Porque aquí la gente, algunos sectores de la derecha ecuatoriana miran a los Estados Unidos como un ejemplo. Bueno, miremos el ejemplo en forma integral. Entonces, republicanos y demócratas en Estados Unidos, en los gobiernos republicanos y demócratas, cuando negocian acuerdos comerciales, ¿qué hacen? Proteger su sector agropecuario, proteger su sector industrial y proteger su industria nacional. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos 6 productos sensibles: arroz, maíz, leche, carne de res, cerdo y pollo. Representan 500.000 empleos en el Ecuador, agrupados en 370.000 fincas. Nosotros no podemos liberar el comercio. Tenemos que proteger ese empleo. Tenemos que proteger esos sectores sensibles. ¿Y saben por qué? Porque eso responde a producción de pequeños agricultores en el Ecuador, del sector rural. Claro que tenemos que protegerlos. Y también vamos a adoptar políticas de protección. Y esa política de protección viene a través o de restricciones o de modelos de compensación. Entonces, al amparo de esos equilibrios, por supuesto que vamos a negociar. Pero por otro lado, tenemos que negociar acuerdos comerciales que sean equilibrados. Y les voy a poner un ejemplo, porque tienen que ser equilibrados. La balanza comercial no petrolera al año 2018 tuvo un déficit de menos 4.800 millones de dólares. ¿Qué significó eso? Que compramos más del exterior de lo que vendimos al exterior. Al año 2019, el déficit de la balanza comercial no petrolera
fue de menos 3.700 millones de dólares. Es decir, comprábamos más al exterior de lo que vendíamos al exterior. ¿Cómo el Ecuador ha venido resolviendo eso? ¿Cómo venía corrigiendo eso? Cuando consolidaba la balanza petrolera con la no petrolera. Es decir, el petróleo era el corrector del déficit de la balanza comercial. Pero ¿qué es lo que pasa? El precio del petróleo, no lo pone el Ecuador, porque el precio del petróleo responde a la geopolítica mundial. Por tanto, tenemos que buscar un verdadero equilibrio en esos acuerdos comerciales para que la balanza comercial no petrolera garantice la sostenibilidad de la dolarización. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que parar la hemorragia de salida de capitales del país, ¿sí? Y no me refiero a transacciones de comercio internacional, me refiero a salida de capitales. Solo en los últimos 3 años de este gobierno han salido 17.000 millones de dólares de capitales a paraísos fiscales o a otros destinos. Y no responden a transacciones de comercio internacional. Son salidas de patrimonio, son salidas de capitales, riqueza que se generó en el Ecuador. Por tanto, tenemos que parar esa hemorragia, porque si queremos cuidar la dolarización, tenemos que cuidar la salud del dólar en el Ecuador. Y para cuidar y parar esa hemorragia, tenemos que diferenciar el impuesto de la salida de divisas. Una cosa es el impuesto de la salida de divisas para el consumo y otra cosa es un impuesto de la salida de divisas que tiene que ser para la salida de capitales. No se trata de prohibir, se trata de ser recíproco. Si está generando esa riqueza del Ecuador, te la quieres llevar, por lo menos paga algo y contribuye al desarrollo del país. ¿Hay algo de malo en eso? ¿Hay algo de malo en querer parar esa hemorragia? Porque si no, ¿cómo me quieren? ¿Cómo nos piden proteger la dolarización? ¿Acaso los dólares caen como manada del cielo? No, los dólares se los deben producir, por supuesto, pues a partir de la reactivación del sector productivo, a partir de nuestras exportaciones, a partir de las inversiones que podamos atraer. Pero también la tercera fuente son las inversiones, y tenemos que traer inversiones al Ecuador. ¿Y qué estamos planteando para traer inversiones al Ecuador? Estamos planteando encontrar causas comunes con los capitales nacionales residentes en el exterior. Porque la inversión extranjera directa puede venir en cualquier momento. Yo les recuerdo que la inversión extranjera directa está exenta del impuesto de salida de divisas. Así que puede venir en cualquier momento. Pero la inversión extranjera directa prefiere irse a Colombia y prefiere irse a Perú. No porque nosotros no demos las garantías, sino porque es evidente porque son países más grandes. Son evidentes que son países que tienen 40 millones de habitantes cada uno. Entonces representan otras oportunidades. Y nosotros sí podemos traer inversión extranjera directa, pero para seguir construyendo hidroeléctricas, para seguir construyendo carreteras, para seguir construyendo proyectos multipropósitos de control de inundación y agua, para seguir construyendo viviendas sociales, para seguir construyendo escuelas y colegios. Porque eso de la austeridad que dicen no hay que hacer más obra pública, por tanto no puede haber inversión pública. Y yo les pregunto, ¿acaso la inversión pública en términos de este tipo de obras que he mencionado no tiene que crecer conforme crece la población a nivel nacional y a nivel territorial? ¿O qué me están diciendo? Que si crece la población en un 5%, la inversión pública no tiene que crecer. ¿Y eso qué significaría? No hacer escuelas, no hacer colegios, no hacer hospitales, no hacer universidades, no hacer institutos técnicos y tecnológicos. Si para poder garantizar un fluido eléctrico, ¿qué hay que hacer? Crecer en la generación de electricidad, pues si no, ¿cómo satisfago el consumo y la demanda de electricidad que tiene la ciudadanía en lo urbano y en lo rural? Entonces lo que hay que emprender es una política de construir sobre lo construido. Que si ya hay hidroeléctricas, ahora ¿qué hay que hacer? Además de construir más hidroeléctricas,
es construir el sistema de electrificación para las ciudades y para el sector rural. Que si ya hay los proyectos de control de inundación y riego, ¿qué hay que hacer? Construir los canales de riego secundarios y terciarios. Y así se va haciendo desarrollo. Porque además la inversión pública, ¿qué hace? La inversión pública, ¿con quién contrata? Con el sector privado. ¿Y el sector privado qué hace cuando lo contrata? Dinamiza y activa la economía y genera empleo. Por eso es que de cada 10 empleos, 9 lo genera el sector privado y apenas 1 el sector público. Y eso es lo que hay que hacer. No se debe satanizar la obra pública que responde a una visión de desarrollo con dinamización y activación de la economía, que además genera empleo y que permite además desarrollar las economías locales y territoriales. Pero tenemos que concentrarnos en algunos temas que tienen que ver con la generación del trabajo. Y aquí quiero poner énfasis. Yo les decía hace un momento que en este gobierno se destruyeron 1.500.000 plazas de trabajo. En el gobierno de Rafael Correa, se crearon 1.243.000 plazas de trabajo formales, adecuadas, es decir, que respeten el salario básico unificado, la seguridad social y las 40 horas. Eso es empleo formal, eso es empleo adecuado, eso es lo que hay que hacer. Y nosotros, en el plan de gobierno nuestro, de Andrés Arauz, Carlos Rabascal y de nuestro equipo de asambleístas, estamos proponiendo generar 800.000 plazas de trabajo tan solo en 4 años. En 4 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, trabajo público-privado que incentive a los emprendedores del país. Sí. Para lo cual vamos a orientar esa política a la micro y pequeña empresa. Micro y pequeña empresa. A la economía social y solidaria, privilegiando la economía social y solidaria en términos de asociatividad, para poder rescatar un sistema cooperativo de producción, de distribución, comercio y servicio que nos genere encadenamiento de trabajo y que incida en la productividad y en la competitividad, para ser más eficientes, sobre todo en las zonas rurales del país. Para aquello vamos a asignar 500 millones de dólares y una inversión pública de 3.000 millones de dólares. Y con eso pretendemos generar en esos rubros 352.000 plazas de trabajo dignos, con seguridad social, respetando el salario básico unificado y los derechos laborales, y además un trabajo de 40 horas. Trabajo público-social por los jóvenes, en una articulación y una asociación. Mucho se habla de la articulación pública-privada. Nosotros queremos hablar hoy de la articulación pública-social. Es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque ustedes jóvenes necesitan tener oportunidades, no solo en términos de educación, sino también en términos de trabajo. Y una de las cosas absurdas que se les pide a ustedes es 3 años de experiencia. ¿Cómo van a poder trabajar si nadie les va a dar la oportunidad? Eso hay que eliminar, ese requisito absurdo. Por eso vamos a establecer un programa de pasantías obligatorio para que nuestros jóvenes ganen en experiencia y puedan iniciar una carrera, ya sea profesional, ya sea de una actividad en relación de dependencia, pero nos interesa que a través del concepto de asociatividad ustedes desarrollen ideas y las implementen. Así generamos actividades económicas, autónomas, independientes. Más allá de la relación de dependencia, nos interesa que ustedes hagan realidad su sueño en el sector productivo con sus ideas. Allá vamos a aplicar 190.000 puestos de trabajo para los jóvenes de la patria ecuatoriana, hombres y mujeres, para lo cual vamos a asignar también 500 millones de dólares. El trabajo por la infraestructura con los gobiernos autónomos descentralizados. Si me permiten tomar un sorbo de café negro porque no he desayunado. Con los gobiernos autónomos descentralizados. El hipercentralismo en el Ecuador ha sido un mal, ha coartado la posibilidad de desarrollo local y territorial. No ha permitido una verdadera planificación.
no ha permitido el desarrollo del país. ¿Y por qué es importante salir del hipercentralismo? Porque ese hipercentralismo hace daño a la vida en los territorios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, respetar las asignaciones presupuestarias que por ley le corresponden, tanto en las asignaciones que están determinadas en función de las necesidades básicas insatisfechas y que por eso tienen sus asignaciones, como en la devolución del IVA. No es cuestión de decirlo, señores municipios, señores prefecturas, atiendan la pandemia y no quemando recursos.